Buenos días con todos. Yo no sé cómo fue que tú recibiste tu primera Biblia, ¿no? Si fuiste como yo la recibí en mi confirmación. Tal vez si naciste o empezaste tu vida religiosa como un católico romano como yo, ahí fue que la recibí. Ahora tal vez empezaste tu vida como evangélico y entonces la primera Biblia fue la pequeña Biblia ilustrada, no sé, te leía tu papá o tu mamá, te leían las historias de la Biblia. Pero haya sido como haya sido, nadie nos explicó, y probablemente es porque éramos pequeños o porque nadie lo maneja o porque nadie lo sabe, bueno, yo creo que sí lo sabemos, que ese libro grande que te dieron y que te dijeron que todo era verdad, lo cual es cierto, y que era sagrado y que no le pongas la copa de nada encima porque era sagrado, se divide en 3 pactos muy claros, que al no conocerlos bien nos metemos en un lío. El primer pacto es un pacto individual con una persona que se llamaba Abraham. Y un pacto con él y su descendencia, un pacto eterno que terminó con la venida de Jesús. Pero después de ese pacto que Dios hace con Abraham, hace otro pacto con el pueblo judío, un pacto con una nación. Y en esa nación tiene un pacto que dice que es temporal, que es por un tiempo, y que se basa en la ley. Y es un pacto condicional. Yo hago si tú haces, yo hago si tú haces. Y para él fue claro que sería un pacto que terminaría. Y ese pacto está entre el libro de Éxodo y el libro de Malaquías. Y finalmente, el tercer y último pacto es el pacto que hace a través del Señor Jesús, un pacto con todo el mundo, en donde toda persona que quiera ir a Jesús es salvo y por gracia y por fe puede obtener una relación con Él. 3 pactos completamente diferentes, 3 pactos de los cuales el nuestro es el último. Por eso Jesús cuando moría, y lo hacemos cada vez que hacemos Santa Cena aquí, ¿no? Esta es señal del nuevo pacto, el nuevo pacto. Déjeme tal vez explicarlo de la mejor manera. Déjeme poner un par de ejemplos. El Antiguo Testamento dice que usted tiene que diezmar. Y la gente del Antiguo Testamento que estaba en ese pacto, diezmaba hasta del ajo. Cortaba la 10ª parte y hasta eso iba a entregar. El Nuevo Testamento no dice que hay que diezmar. Dice que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Ya no es 10%. Es lo que Dios ponga en su corazón. Es la relación que usted tenga con Dios. Y la esperanza es que a medida que usted entiende lo importante del reino de Dios, puede hacer inclusive más que 10%. Ese no es el punto. Pero lo que Dios está diciendo es, ya no es 10%, ahora es una cosa que se da con alegría. Y por eso nosotros siempre estamos constantemente diciéndole a usted, más que el dinero, lo que necesitamos es su servicio. Y si usted cree que esto da resultado, entonces vamos a poner el servicio y tal vez también algo de eso. Déjeme darle otro ejemplo. La Biblia dice que no tenemos que mentir, es uno de los 10 grandes, ¿no? Es uno de los 10 mandamientos. No mentir. Pero ese no es mi pacto. Yo no miento porque el antiguo pacto dice no mentir. O trato de no mentir, no le voy a decir que no miento tampoco. ¿Por qué no miento? Porque hay 2 mandamientos de Jesús. Que el uno dice que amarás a Dios, donde me dice sobre todas las cosas golpeo a alguien. Amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu cuerpo y con toda tu mente. Y al prójimo, es peor. Como Cristo te ama a ti. Ahora, o es mejor. Si yo amo al prójimo como Cristo me ama a mí, no miento, aunque no diga en los 10 mandamientos que no mienta. Porque el amor me impide hacerlo. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Listo. Donde alguien me levanta la mano se arma aquí un lío. Muy bien. Estamos convencidos que el grupo de iglesias que estamos a nivel mundial unidos, que el no explicarnos esto está generando un problema con gente que ya o bien dejaron la fe, o perdieron la fe, o está abandonando la fe.
Y si eres uno de ellos, estoy feliz de que estés aquí con nosotros, porque si la has dejado o estás por dejarla por algo que dice el Antiguo Testamento, esta es una prédica para ti. Hoy vamos a hablar por segunda vez en el año de un pasaje en la Escritura que trata de una reunión, de un concilio, el primero que se hizo, para determinar una pregunta que ya vamos a ver cuál fue, para dejarnos ver qué es lo que tenemos que hacer con lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. En ese tiempo se llamaba la ley y los profetas. Y la vamos a sacar, esa historia, del libro de Hechos de los Apóstoles, que narra los primeros 30 años de la iglesia, que fue escrito por una persona llamada Lucas, que era un gentil, es decir, no era judío, que nos cuenta qué pasó durante ese tiempo. Y vamos a ver cómo ellos dicen que yo debo relacionarme y tú debes relacionarte como gentiles, es decir, como no judíos, con lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. En esta serie hemos hablado una y otra vez que la base de nuestra fe no es la Biblia. La Biblia fue terminada 300 años después de la muerte y resurrección de Cristo. La base de nuestra fe es un evento que es exacto. La resurrección generó la Biblia. La Biblia no hizo la resurrección. Parece obvio, pero a veces parece que no fuera tanto. Descubrimos la semana pasada entonces que la iglesia está principalmente constituida por judíos. Y por tanto tiene un sabor judío. Y estos judíos, que no manejan bien la cosa todavía, empiezan a mezclar y combinar pactos. Un poquito de Moisés, un poquito de Jesús. Un poquito de Jesús, otro poquito de Moisés. Y tienen eso hasta cuando el evangelio empieza a expandirse. Y cuando empieza a expandirse, empiezan a ver que las cosas son más complicadas. Ellos tardaron años en romperlo, mezclar y combinar, y yo espero que hoy día nosotros empecemos a romperlo también. Hablamos la semana pasada de la historia del apóstol Pablo, que nace en las páginas de la historia como Saulo, un perseguidor de la iglesia, un hombre que está matando cristianos. Se encuentra con Jesús. Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo empieza a seguirlo y se convierte en Pablo. Y lo dejamos a él con otra persona que se llamaba Bernabé en una ciudad llamada Antioquía, 300 kilómetros al norte, más de 300 kilómetros al norte de Jerusalén. Y vimos cómo los paganos empezaron a convertirse por cientos. Y que cuando empezaron a convertirse, llamaron a Bernabé, que era bueno porque no había suficiente gente para predicar. Y cuando Bernabé se dio cuenta que él tampoco era suficiente, fue por el arma nuclear y trajo a Antioquía a Pablo. Y la iglesia empezó a crecer exponencialmente. Pero era una iglesia que empezó a crecer bajo un mensaje sencillo. Dios ha hecho algo por ustedes, ha mandado a su Hijo Jesucristo, Cristo ha resucitado y esto es por fe. Y es la gracia de Dios. Dios ha hecho algo por el mundo. El mensaje cala en estos paganos. ¿Por qué? Porque ellos lo que conocían es que los dioses se dedicaban a jugar con los humanos. A los dioses no les importaba un comino los humanos. Los usaban para su diversión, matarlos, no matarlos, hacer lo que sea, porque total, el Dios usaba al ser humano para su diversión y no tenían valor alguno. Mientras tanto, y si esto fuera una película, dijéramos tan, 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 no. Mientras tanto, en Jerusalén, los cristianos judíos están molestos. Pablo le está enseñando a la gente que pueden creer en Cristo sin guardar la ley de Moisés. Les está enseñando a la gente no a guardar la ley, sino que solamente son salvos por fe. Y esta gente está indignada y deciden mandar sus propios misioneros a Antioquía a decirle a la gente que Pablo está equivocado, que a menos que tú guardes la ley de Moisés,
Guardar la ley de Moisés es una condición para salvación y para la inclusión tuya en la iglesia. Tú no puedes ser salvo si no empiezas por ser judío. Lo que incluía, si eras un ser humano varón, una operación no muy agradable. Por tanto, ibas a ser salvo por operación, no por fe, ¿no? La operación, usted sabe cómo se llama, y si no sabe, pregúntele a sus padres que están al lado. No me voy a meter yo en ese lado, en ese lío. Entonces, veamos qué es lo que sucede cuando se juntan estos dos grupos, los misioneros mandados por los judíos de la circuncisión, los cristianos de la circuncisión, que así se llamaban, y Pablo. Y los pobres gentiles estaban en la mitad. Así dice Hechos 15. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos. Habían sido enviados para enseñar este tipo de cosas. Vienen de Jerusalén para enseñarle a los hermanos que, a menos que ustedes se circunciden, ahí está la operación, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Pablo no les ha contado la historia completa. Pablo les está diciendo que son salvos por fe sin decirles que ustedes tienen que ser judíos primero. Por tanto, ustedes tienen que circuncidarse, seguir la ley de Moisés para después hacerse creyentes. Ellos no iban a abandonar sus escrituras así de fácil, lo cual es lógico. Han vivido desde muchachitos con esa ley. 15:2. Esto provocó un altercado y un serio debate entre Bernabé y Pablo con ellos. Porque Pablo se puso bravísimo. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿De dónde sacan esa teología? Es por fe, no es por hacerse judío. Encima, los gentiles que sabían que era un judío están más que asombrados. Porque usted recordará que alguna vez hemos visto que los judíos en tierra gentil no se juntaban con esa chuma, como diría el chavo. Okay. No es él, sino Kiko, ese. El judío no se casaba con mujer gentil, no hacía negocio con gentiles, no los invitaban a la sinagoga a los gentiles, porque el judío era pueblo escogido. Y nadie podía estar con ellos porque ellos eran los chéveres. Eso dice su escritura. Lo que usted y yo llamamos el Antiguo Testamento dice que el judío es más que el no judío. Esto es muy importante. Lo que va a pasar. Entonces, ¿qué sucede? Algunos dicen, hay un debate, y siguiendo con el versículo 15:2, dice lo siguiente. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con apóstoles y ancianos. No se podían poner de acuerdo, no hay Biblia escrita todavía, entonces tenemos que ir donde los duros. En Jerusalén están aquellos que han sido apóstoles, allá está Pedro, allá está Santiago, el hermano del Señor, allá están todos ellos, entonces vamos a preguntar y vamos a ver qué hacemos con este asunto. Y se encaminan hacia allá, y van hacia allá unos 15 años después de muerto el Señor Jesucristo y resucitado, y van a una reunión donde hay una sola agenda: la relación que los gentiles tienen que tener con la ley de Moisés. La relación que usted y yo tenemos que tener con nuestro Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo lo debemos manejar? ¿Tienen los gentiles que hacerse judíos antes de ser cristianos o no tienen que hacerlo? Entonces llegan a la reunión y empieza la reunión. Y cada uno va levantando la mano y diciendo, yo opino. Perfecto. Entonces, aparentemente los primeros en opinar son unos fariseos. Dice, intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos, lo cual es sorprendente. 15 años después de muerto Cristo, tenemos fariseos cristianos. ¿Qué convirtió a esta gente? ¿El sermón del monte? No creo. ¿La parábola del hijo pródigo? No creo.
La resurrección los convirtió, porque no podían negar lo que sus ojos habían visto. Jesús había resucitado. Entonces estos fariseos, ¿qué más podemos esperar de los fariseos? ¿Qué más podemos esperar? ¿No? Afirman, es necesario circuncidar a los gentiles. Si yo hubiera sido gentil en ese tiempo, estuviera nervioso. Y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Porque tenemos que mezclar y combinar. Porque Moisés es importante. Y hay que tener un poquito de Moisés y otro poquito de Jesús. Un poquito de Jesús y otro poquito de Moisés. Y así continúa la discusión. Hasta que una persona llamada Pedro toma la palabra. Dice, después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Ahora, antes de continuar, déjeme explicar algo que es muy importante. Pedro era un judío que entendía la ley mejor de lo que usted y yo entenderemos nunca. Y se dice, y no vamos a discutir eso, ni me importa discutirlo, que Pedro es quien empezó la Iglesia Católica Romana. Y me parece muy bien. Pero tanto la Iglesia Católica Romana como la Iglesia Evangélica, en mi opinión, no le está haciendo caso a Pedro. Porque como usted verá, Pedro va a ser muy claro en cuál debe ser nuestra relación con el Antiguo Testamento. Sin embargo, tanto nosotros como otros creyentes cristianos, nos pasamos más tiempo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Y déjeme mostrarle lo que dice Pedro. Toma la palabra y dice, hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Ahora usted se acuerda la semana pasada, Pedro está en Jope, se va a dormir, una siesta, tiene un sueño que le dice que coja a los animales inmundos, los cocine y se los coma. Y él le dice, no señor, esto no puede ser, ¿cómo vamos a comer eso? Y el Señor le dice, no llamarás inmundo a lo que Dios ha creado. Y él termina yendo a la casa de un centurión romano, en donde le habla por primera vez a no judíos. Y usted sabe que después de eso lo criticaron terriblemente, porque yo se lo conté la semana pasada. Le dijeron, uy, pero qué horror, eres un inmundo, ¿no? Comiendo en casa de inmundos, comida inmunda. Es Pedro el que primero le habla a los no creyentes. Así que el gran debate continúa y Pedro dice, Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo. Y no se pierda esto. Lo mismo que a nosotros. ¿Usted sabe lo que le costó a Pedro eso? Un hombre que por años de años ha sabido de sus escrituras bien interpretadas que el judío es un pueblo separado, que el judío es el pueblo de Dios por nacimiento. De repente se da cuenta que Dios está también con los gentiles porque hay una nueva relación. Y ahora es lo mismo que con ellos. Lo mismo que a nosotros. Tiene que comprender. Pedro no estaba malinterpretando sus escrituras. Las estaba interpretando bien. Los judíos son más que cualquier otro. Y un enemigo de los judíos es enemigo de Dios. Por eso es que si usted es un lector de los salmos, y hay cosas preciosas en los salmos, usted encontrará que hay ciertos salmos que usted parece que David no se ha tomado las pastillas ese día, ¿no? Que en teología le llaman, no me acuerdo yo de estas cosas, ¿no? No sé cómo pasé. Los salmos precatorios, imprecatorios, menos mal Tito viene. Imprecatorios. ¿Qué es los pactos imprecatorios? ¿Qué es los salmos imprecatorios? Son esos salmos donde David empieza, Señor, protégeme y mata a todos estos salvajes enemigos nuestros. ¿Lo ha leído o no lo ha leído? Hasta lo cantamos. Y huyan delante de ti tus enemigos. ¡Pare! ¿Cuál huyan si tenemos que traerlos? Cantamos Antiguo Testamento, predicamos Antiguo Testamento. ¿Qué nos pasa? No estoy bravo.
De la semana pasada dijeron que me iba a dar un paro cardíaco. Yo estoy poniendo énfasis. Ok. David no estaba errado. Eso es lo que su escritura decía. Que el enemigo del pueblo de Israel era enemigo de Dios, era enemigo de Jehová de los ejércitos. Y le costó a Pedro y a los demás entre 10 y 15 años entender que esto no era así. Que las puertas para los gentiles ahora estaban abiertas. Después de eso, Pedro escoge hacer una pregunta que me parece que es la pregunta. ¿Cómo le tiene que haber dolido a sus hermanos judíos lo que Pedro dice aquí? Y dice lo siguiente. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos nuevos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? O sea, espérate un ratito, ni siquiera nosotros somos buenos en hacer eso. Estamos hartos. Me corto el dedo porque soy carpintero, no puedo ir a la sinagoga porque estoy inmundo. Estoy con la menstruación, no yo, la mujer, ¿no? No puedo porque estoy inmunda. Tengo que ir a Jerusalén a matar animales a cada rato. Nosotros no podemos manejar ese yugo. ¿Por qué se lo queremos poner a esta gente? Estamos locos. Ahora, ojo, por favor. El que está hablando aquí es Pedro. Puedo saber por qué aquellos que nos consideramos seguidores de Pedro, de Pablo y de Santiago, que ya vamos a hablar de él, seguimos hablando de lo que él dice que ya no debemos estar hablando y que es un yugo terrible. Que alguien me lo explique, por Dios santo. Por la parte judía, esto se terminó. Y perdónenme un ratito, otra vez le voy a repetir lo que le dije la semana pasada. Los mandamientos no son 10, son 613. Y entre esos mandamientos, hay mandamientos que usted tiene que matar animalitos en un templo. Y el templo no existe. Y si usted no cumple toda la ley, dijo Tito hace 2 semanas, yo lo voy a decir despacito, él parecía que estaba feliz con lo que decía. No. Si usted no cumple con eso, según la ley, usted era maldito. Y ahorita no se puede. Así usted quiera. Además que las organizaciones de animales, ¿quién sabe qué harían con nosotros? Muy bien. Es Pedro. No es cualquier improvisado el que está hablando. Y sigue. No puede ser. No lo digo yo, lo dice Pedro. Más bien como ellos, nosotros creemos que somos salvos por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pedro lo entendió con claridad. El pacto ha sido cambiado. Se terminó el primero o el segundo y da nacimiento a un nuevo. Para Pedro era claro, nosotros los judíos, seguidores de Jesús, debemos movernos en la dirección de los gentiles y no esperar que ellos se muevan en nuestra dirección. Yo estuve ahí, dice Pedro, en la casa de un centurión y el Espíritu Santo hizo con ellos lo mismo que con nosotros. No hizo diferencia. ¿Por qué tendría que hacerla yo? No le importaron las tradiciones de ellos, no le importaron lo que ellas hacían. Nuestras tradiciones y nuestra cultura, dice Pedro, está terminada. Da nacimiento a una nueva cosa, que es el nuevo pacto. Para Pedro era claro, lo que espero que para usted sea claro. Jesús no es un y. El nuevo pacto, el antiguo pacto y Jesús. Jesús es un en lugar de. Jesús reemplaza el antiguo pacto. Usted y yo no somos salvos por ley, no vivimos bajo la ley. Y como explicaré ella mismo, no necesitamos la ley. Terminado eso, se levanta el apóstol Santiago, hermano de Jesús. Y como yo lo he dicho muchas veces y cada vez que puedo se lo digo,
¿qué tiene que hacer su hermano? ¿Qué tendría que hacer su hermano para probarle que es el Hijo de Dios? Santiago llega tarde a la fiesta porque no creyó en él sino hasta cuando resucitó. ¿Qué otra cosa haría? ¿Qué haría su hermano mayor? ¿Cuántos tienen hermanos mayores aquí? Nadie, solo yo. Él sí piensa que es su Dios, ¿no? Pero no es, pues, ¿no? Y lo ha tratado toda su vida como que es su Dios. Santiago dice, oye, deberíamos haberlo visto con claridad. Nuestros profetas lo anticiparon. Dijeron que vendría un hombre para toda la humanidad. Y sin embargo nosotros no lo hemos visto. Y arranca con este versículo que es la orden de marcha para nuestra iglesia. Si algo va a caracterizar nuestra iglesia es esto, la orden que Dios creo nos ha dado para poder ser una iglesia que se convierte en familia de familia y está puesto afuera. Por tanto, yo considero que debemos dejar de ponerle trabas a los gentiles para que se conviertan a Dios. Debemos dejarle de poner trabas a la gente. No es que tienes que vestirte así, no es que tienes que hacer asado. Se ora con las dos manitos. ¡Pare! O sea, Dios se lo trata de usted. Trátelo como usted quiera. Es entre usted y Dios. Yo no tengo derecho a ser un intermediario entre usted y Dios. Yo le presento a Cristo. Una vez presentado, vayan y conversen. Su Dios no soy yo, su Dios es Él. Por tanto, Él tiene que relacionarse con usted. El acuerdo con Israel está terminado. No debemos ponerle trabas a los gentiles, dice Santiago. Ellos tienen claro, Pedro, Pablo y Santiago, qué es lo que se tiene que hacer. Y lo que viene a continuación define tu relación con más de la mitad de la Biblia. Lo que te voy a explicar ahora, y espero que si no estás despierto te despiertes, va a definir tu relación con la mitad de la Biblia. Y esto es lo que dice Santiago. Santiago dice, ¿sabes qué? Mandémosle una carta. Ahora, antes de que hablemos de la carta, déjeme hacerle una pregunta. ¿Para quién es la carta? Para gentiles que viven en Antioquía, ¿cierto o no? Porque han venido de Antioquía para saber cómo relacionarse los gentiles con la ley. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la carta no es una carta universal, es una carta que le van a contestar a estos cristianos gentiles de Antioquía. ¿Estamos de acuerdo? Es a ellos y solo a ellos que le van a decir, así se maneja el cristianismo. Y eso nos va a incluir a nosotros, porque a menos que usted sea de ascendencia judía, usted y yo somos también gentiles. No de gentileza, sino de... Ya usted me entiende. Ahora, 300 kilómetros al norte, ¿qué cree usted que están pensando los cristianos de Antioquía? Mientras ellos discuten esto, el cristiano, sobre todo el varón, debe estar un poquito nervioso. Porque podía ser que si la posición de los fariseos ganaba, ellos tenían que ir a una operación. Podía ser que tenían que aprender un montón de cosas que no sabían y que iba a ser muy difícil de hacer. Entonces la carta empieza. Más bien, debemos escribirles. ¿A quién le van a escribir? Que viven en... Muy bien, les va a escribir. Que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Punto. Ahora, cuando usted mira esto por encima, usted piensa, Santiago está mezclando y combinando. Está escogiendo una ley y dejando la otra. Está escogiendo una y dejando la otra. Y está diciendo que parte de la ley sí funciona. Le voy a probar que no es así. A ver, espérenme, porque tenemos que hacernos una pregunta que es muy, muy importante. Muy importante. ¿Por qué esas? Porque suena rebuscado, ¿no? ¿Ah? No es más fácil decir, no mientas, no mates, no robes. Esas son tres chéveres, ¿o no?
¿Por qué estas? ¿Por qué inmoralidad sexual que suena tan vago, tan general? ¿Por qué eso? Porque así. Usted siempre debe preguntarse por qué la gente hace lo que hace. Si no, no lo va a comprender. Entonces veamos por qué. Verso 21. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en la sinagoga todos los sábados. Señores de Antioquía, tengan claro, dentro de su ciudad, mayoritariamente gentil, hay 2 sinagogas. En esas sinagogas viven o trabajan o manejan su fe judíos que se están convirtiendo al cristianismo. Ahora, si usted es un judío y toda la vida le han dicho que no coma camarón y chancho, que por cierto son las 2 cosas que los guayaquileños más comemos, creo. No sé si, por ahí andan, tal vez con cangrejo, las 3. Ellos no van a poder. ¿Por qué no podrían? Porque toda su vida, cuando han visto un camarón o un chancho, han hecho... Y si te ven comer a ti, van a hacer... ¿Verdad? ¿Y cuál es el momento de mayor comunión para un judío? Y para un ecuatoriano también. La hora de la comida. Entonces, para poder unir la iglesia, vas tú a hacer una concesión creyente gentil para tu hermano creyente que viene del judaísmo. Y no vas a comer estas cosas para que él pueda tener comunión contigo. Estos imperativos no tienen nada que ver con guardar la ley de Moisés. Estos imperativos buscaban mantener la paz de la iglesia. Él no está escogiendo, dame esta ley y quítame esta. No, Señor. Están tratando de mantener la unidad de la iglesia en una diversidad que nunca se ha visto ni se volverá a ver. Así que le escriben a los gentiles de Antioquía, hagan concesiones. Nosotros estamos haciendo concesiones por ustedes, hagan concesiones ustedes también. Y ahora hablemos de la otra. Abstenerse de inmoralidad sexual. Si yo les pasara un papelito a cada uno de ustedes, tenemos aquí un poquito más de 400 personas, y yo preguntara, ¿qué es inmoralidad sexual? Obtendría 400 y pico respuestas. Porque es supremamente general. ¿Qué es inmoralidad sexual? Y nosotros somos todos ecuatorianos del siglo XXI o vivimos en el Ecuador en el siglo XXI. ¿Qué mismo es lo que significa esto? Sobre todo, ¿a quién es que le están escribiendo la carta? A gentiles que viven en... Ok. Déjame contarte qué creían los paganos. El pagano creía que cuando tú ibas a adorar a un dios, sus sacerdotisas, con las que ellos alababan a Dios, no creían sino que eran prostitutas. Ellos pensaban que sus dioses no tenían ningún problema con que tú uses a la gente. Y si tú has leído algo de historia pagana de los años del siglo I y II, te darás cuenta que no había respeto. Si tú eras esclavo o esclava, te usaban para lo que los amos quisieran, como quisieran. Y tú lo tenías que hacer. No había ninguna ley religiosa, había algunas civiles, que te impidiera vivir inmoralmente, porque para ellos cada uno tenía su propia forma de ver la sexualidad. Entonces, ¿para qué hace este llamado? Absténgase de inmoralidad sexual. No es para que se abstengan como lo describe el Antiguo Testamento. Ellos no sabían qué decía el Antiguo Testamento. No se lo puedo decir más gráficamente. No habían leído el Antiguo Testamento en su vida. No sabían qué era eso. De manera que no es a eso que se está refiriendo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo esta carta para gentiles que tienen diferente cosmovisión de lo que una inmoralidad sexual es? Se está refiriendo a hagan lo que su profesor, que está hace 2 años con ustedes, les está diciendo que es inmoralidad sexual. ¿Quién era ese profesor?
Pablo. Entonces, Pablo, cuando hablaba de por qué no debemos tener inmoralidad sexual, nunca se refirió al Antiguo Testamento. Siempre se refirió al nuevo pacto con Jesús. Trata a las personas como Cristo te trató a ti. Entonces, en relaciones unos con otros, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Eso lo cubre? Listo, perfecto. Siguiente tema. Cuando vayas a tener relaciones, tú no quieres ser el pésimo recuerdo de una persona a la que estás seduciendo para tener una relación con él una sola vez. Porque esa persona es una persona por quien Cristo murió. Por tanto, no usas a la gente, porque esa gente merece el mismo amor que Cristo te dio a ti. ¿Eso lo cubre? Sí, no necesitamos más. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por tanto, lo usará solamente un hombre con una mujer. ¿Eso lo cubre? Claro que lo cubre. No necesitamos más. Nuestra fe en Jesús se basa en los pies lacerados de nuestro Señor Jesucristo. Y no necesitamos nada más. Le está escribiendo a gentiles que han escuchado de Pablo lo que es la moralidad sexual. Ahí la carta tiene sentido. No ofendas a tus hermanos cristianos judíos con leyes dietéticas que ellos todavía no pueden sobreponerse. Algún día lo harán, pero en este momento todavía no pueden. Y mantén la pureza sexual que Pablo te está enseñando. Punto. El Antiguo Testamento no era la fuente donde ir para ningún comportamiento de la iglesia nueva. La iglesia naciente no basó ninguna de sus enseñanzas en el Antiguo Testamento, en la ley. No la basó. La basó en los 2 mandamientos y sus aplicaciones. Ama a Dios con toda tu alma, con todo tu cuerpo y con toda tu mente, y al prójimo como Cristo te ama a ti. Basta. No es necesario más nada. Aquí yo iba a poner una claqueta, un PowerPoint, que iba a decir algo que decidí no ponerlo, porque alguno de ustedes puede tomarle una foto, lo saca de contexto, o no usted lo saca de contexto, pero alguien lo saca de contexto y van a pensar que estoy enseñando una herejía. Pero quiero que me lo escuche decir, porque no tengo problema con que usted lo escuche y que cualquiera lo escuche en el contexto que estoy hablando. Los 10 mandamientos, no es algo que usted tiene que obedecer. No es su pacto, no es lo suyo. Lo suyo es mejor o peor, no sé cómo lo tome. El Antiguo Testamento, ya dije, era la fuente. Gracias. Ok. No estábamos como debemos. ¿Qué dije yo? Allá. Tú no vas a ser juzgado por los 10 mandamientos, ni por la ley judía. Dios no te va a juzgar por no matarás, no mentirás. Dios te va a juzgar por cómo tratas a cualquier persona con la que tú te veas. Blanco, rojo, negro, azul, rosado, como sea. Y cómo la trates. Porque esa persona refleja a Jesús. Esa persona es una persona por quien murió Jesús. Por eso te van a juzgar. Te van a juzgar por cuanto amas. Si usted cumple los 2 mandamientos de Cristo, cumple sin problema los mandamientos del Antiguo Testamento. Compréndalo. Dios le dice, no odies. Y usted tiene que responderle, ¿cómo hago? Y Él le dice, te voy a dar un corazón nuevo. Un corazón que solo ame. Te voy a mandar al Espíritu Santo. Porque de otra forma no lo puede hacer. La ley fue hecha para que usted entienda que no puede.
El Antiguo Testamento fue escrito para que usted vea que Dios presente, poniendo leyes en una nube, con ello nada fue suficiente para que el corazón muerto de los hombres pueda vivir para Dios y el uno para el otro. No se puede. Y eso lo dice Pedro, no lo digo yo. No se puede. Nuestros mandamientos, mis queridos hermanos y amigos, son menos complicados, pero son más demandantes. Porque no hay escape. No hay media mentira. Porque usted dice, ¿no? Es que fue una mentira blanca. Porque las blancas por alguna razón son mejores que las negras. Es hasta racista usted, ¿no? Pero no importa, ¿no? Porque ¿por qué no la mentira negra la buena y la mentira blanca la mala? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en eso? Usted sí puede, pues, medio mentir, medio no jurar en vano, medio robar porque era mío pero me lo quitaste. Pero usted no puede medio amar como Cristo amó, pues. Trate. El mandamiento es contundente. Ama a Dios con todo y al prójimo como Cristo te amó. Dele. ¿Quiere mandamientos? Dele, ahí están. No lo puede hacer a menos que el Espíritu Santo entre en usted y le dé el amor que usted no tiene por usted mismo. Siempre digo yo, ¿no? Yo digo, no es tan difícil, pero probablemente sí es difícil. Cuando a media semana me llamó Tito Falqué, y me dice, Andrés, va a ser alegre tu prédica, porque es que nuestras canciones son alegres y si tú vas a ponerte muy bravo, entonces mejor cambio de canciones. Y le dije, hermano, yo espero que sea el domingo más alegre de todos, porque le voy a contar a la gente que son libres, que lo único que tienen que hacer es vivir para Cristo, permitir que el amor de Él los llene y dele. Y yo no sé usted, pero para mí es un concepto liberador. Entiendo que para los que tenemos 30, 40 años en el Evangelio, para los que nacimos, yo que me iba a hacer cura, ¿no? Para mí fue muy duro. Y no fue hasta cuando leí a Pedro decir esto, dije, espérate un ratito, algo no cuadra. ¿Por qué no estamos enseñando la gracia en vez de estar enseñando un montón de leyes que encima, como dijo Pedro, no las podemos cumplir? Que encima ni porque quiera, porque no tiene cómo matar animales. Pero seguimos hablando de lo mismo. El Antiguo Testamento es un medio para llegar a un extraordinario final. El Antiguo Testamento fue hecho para que te des cuenta que sin Cristo no hay forma de que vivas para Dios. Los líderes, si ese aplauso es para Cristo, queda muy bien recibido. Los líderes de la iglesia, Pablo, Pedro, Santiago, liberaron a la iglesia de la cosmovisión, el sistema de valores y las regulaciones de las escrituras judías. Y por alguna razón, usted y yo, y no culpo a nadie, no sé cómo llegó, pero todas las iglesias que nos consideramos cristianas, seguimos con el Antiguo Testamento, por Dios santísimo. Por lo que usted más quiera, compréndalo. Nuestros mandamientos son dos. Tenemos que entender que las escrituras judías son la historia secundaria para llegar a la historia principal. El Antiguo Testamento es la historia donde Dios escoge un pueblo, lo funda, se convierte en Dios el fundador para tratar de bendecir a la gente. Pero lo hace con la forma como las naciones lo hacen. Pone leyes. Y le dice al pueblo, esto es lo que vas a cumplir. Y si lo cumples te voy a bendecir. Y si no lo cumples te voy a maldecir. Y le presenta a la gente su faceta de Dios el fundador. Trabajando con reglas. ¿Para qué? Para llegar a establecer un reino como Él lo quería.
Un reino que tendría un rey que daría la vida por sus súbditos. Un reino donde finalmente nos mostrarían a Dios no como el fundador, sino como el Padre. Esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y usted preguntará, bueno, ¿y por qué es esto importante? Yo creo que es muy importante. Porque como hemos dicho repetidas veces, la Biblia no creó el cristianismo. La resurrección de Jesús creó el cristianismo. La Biblia podría, aunque nunca lo va a hacer, caerse en pedazos. Me pueden decir que un versículo, que otro versículo está añadido, que sí que lo puse y no lo encuentro. Mi fe no se basa en un castillo de naipes, que si usted me saca un naipe se me cae. Mi fe se basa en un hecho irrefutable. Cristo resucitó en verdad. Y Pedro, que estuvo en los dos lados, porque le costó como 15 años salir del hecho de mezclar y combinar. Y Pablo, que además de todo fue hasta perseguidor de la iglesia. Y Santiago, un hombre que llegó tarde a la fe, porque no creía que su hermano era el Hijo de Dios. Ellos tres, Pedro, Santiago y Pablo, eligieron liberar la fe cristiana de las escrituras judías. Y lo hicieron. Menos mal. Porque si no, en el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido, nadie pudo seguir de ahí el judaísmo como estaba escrito. Nadie pudo. Y lo que usted y yo tenemos que hacer, lo que usted y yo tenemos que lograr, es entender que no necesitamos la ley para ser quien Cristo quiere que seamos. Solo necesitamos amar a Dios con toda mi alma, con todo mi cuerpo y con toda mi mente, y amar al prójimo como Cristo me ama a mí. Y entonces, cumplir el versículo que yo considero que debemos hacer todo lo posible por cumplir, porque es lo que permitirá que la gente acepte a Cristo y llegue a Él. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerle trabas a los gentiles para que se conviertan a Dios. Pedro, Santiago y Pablo no se conformaron a las escrituras judías, nosotros tampoco deberíamos. La fe de la siguiente generación podría depender de esto. La fe de su vecino puede depender de esto. La fe tal vez suya en algún día pueda depender de esto cuando alguien le desbarate parte o algún versículo de la Biblia. Así que la iglesia arrancó, llevada por un mensaje de resurrección, por testigos presenciales, y estaba caracterizada por una diversidad que no se había visto nunca. Había de todo, esclavos, amos, judíos, gentiles, hombres, mujeres, de todo, con un código de conducta que elevaba el estatus de las personas que no tenían estatus y que redujo el estatus de todos nosotros y de ellos al estatus de un pecador que necesita un Salvador. Eso es lo que Jesús proyectó y predijo y le dijo a la gente: no importa que yo muera, no importa que mis discípulos mueran, la iglesia prevalecerá y ni siquiera las fuerzas del mal podrán contra él. ¿Y sabe por qué? Porque si ese es nuestro mensaje se convierte en irresistible. Póngase de pie, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad de trabajar en estos conceptos. Y yo quiero pedirte especialmente por la gente como yo, 30, 40 años escuchando tu palabra y tratando de cumplirla, en la religión que sea, eso no tiene importancia. Y que no es tan difícil comprender que Dios ha reemplazado su antiguo pacto y que ahora es un pacto de gracia. Que seguimos entendiendo que el Antiguo Testamento es una parte muy importante de la historia,
pero lo usamos para inspiración y no para instrucción. Permítenos, Señor, a nosotros, que nos es tan difícil sentirnos liberados, empezar a comprender que tu amor nos quiere solamente manejando 2 mandamientos. Y que esos mandamientos solo se los puede manejar cuando permito que tu Espíritu Santo gobierne mi vida. Y a los que son nuevos, Señor, protégelos de cualquier amenaza judaizante que pueda haber. Y permíteles entender que son libres. Y que mientras ellos muestren tu amor y mientras permitan que el Espíritu Santo gobierne sus vidas, eso que llamamos la ley se cumplirá por sí solo. Padre, gobiérnanos, conviértenos en irresistibles y haz de nosotros una familia de familias que la gente de afuera diga, no sé lo que esa gente cree, pero sé que se aman. Que esa sea nuestra forma de vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermano. Los veo el otro domingo.